Romanos, el capítulo 5, ahora nos toca estudiar y esta carta que Pablo escribe justamente hemos recordado desde Roma, a Roma, dirigido a Roma, pero él escribe desde Corinto y Pablo no había visitado Roma. Esta iglesia que se compone tanto por judíos y gentiles, que en un tiempo los judíos salieron por unos años de la iglesia y cuando regresan se dan cuenta que gentiles hay muchos y entonces hay un pequeño conflicto respecto a cómo deberían de entender el Evangelio. Y es justo esta carta muy bien estructurada, una de las mejores cartas que tenemos en forma de estructura, si hablamos de Pablo, pero también es una de las cartas teológicas que si no estuviera Romanos, nos faltaría mucho en entender la doctrina acerca de la salvación y de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tanto así es Romanos en su influencia, que no solo cambió la vida de un solo reformador como Martín Lutero, sino que en toda la historia de la Iglesia ha cambiado la vida de muchos hombres y mujeres y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Cuando leemos Romanos, ahora el capítulo 5 y el versículo del 1 al 11, vamos a ver las bendiciones de ser declarado justo. Y una de las cosas que nos hacen recordar este Coliseo de Roma, los romanos, justamente es que cuando uno entiende que es ser declarado justo, no le tiene miedo a la muerte, porque sabemos lo que hoy tenemos. Pablo escribe desde el año 57 al 58 esta carta y nos ha dicho, hemos visto que Romanos en su forma de estructura está dividida en 4 partes grandes, obviamente hay subdivisiones, y lo hemos nombrado como algunos tipos de edificios que nosotros tenemos hoy en día. El primer edificio y la primera división, que es desde este capítulo 1 hasta el capítulo 5, que ya estamos terminando esta primera división, habla de un tribunal de justicia. Y es el tribunal de justicia divina, en la cual Pablo claramente dice que la ira de Dios está encendida sobre toda la humanidad y por lo tanto nos hemos dado cuenta que no hay ninguno bueno. Y la condenación y la justificación resaltan en estos primeros capítulos, pero sobre todo la condenación porque si recordamos, todos estamos bajo la ira de Dios y no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno. Y es como que en este edificio de justicia, donde sale pues el juez, el abogado, los acusados, que tanto judíos como griegos o gentiles han sido acusados, ninguno ha pasado la prueba, porque el veredicto es, como dice en el capítulo 3, versículo 9, tal como acabamos de demostrar, todos, dice Pablo, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. O sea, el veredicto es todos, no hay diferencia acá en si eres judío, conoces la ley, no, todos están. Y todo el mundo, ya no solamente judíos y gentiles que estaban en la iglesia, que ahora está hablando de todos los continentes, todo el mundo es culpable delante de Dios, y eso lo hemos visto en el capítulo 3, versículo 18. Pero en medio de todo este veredicto y antes del milagro, aún Pablo trae testigos, ¿no? Pero ¿cómo es posible que el judío también sea condenado? Bueno, Pablo presentó la ley, que uno es declarado justo por la fe, y pone a Abraham y a David, eso ya lo hemos visto. Abraham, que fue declarado justo por la fe, por creer en la promesa, y la promesa es Cristo. David, que aún siendo alguien que había adulterado con Betsabé y aún había sido un asesino, recibió la gracia por la fe, y en la fe él fue declarado justo, porque básicamente no había otra opción, porque la opción que era para él era ser apedreado y no había un sacrificio que presentar porque no existía sacrificios para el asesinato ni para el adulterio. Simplemente eran castigados con la muerte. Y ese veredicto lo pone claro, pero Pablo surge con el milagro. Y el milagro que nos dijo a partir del capítulo 3, versículo 12 en adelante, y todo el capítulo 4, el milagro es que somos declarados justos. ¿Y eso qué significa? Sin culpa e inocentes por medio de la justicia de Dios obtenida en la cruz. En la doctrina, hemos hablado de la doctrina de la justificación. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por
el sacrificio propiciatorio, es decir, se puso en lugar de nosotros como ese sacrificio de expiación para librarnos de la culpa de una vez y para siempre. Y ese es el milagro, pero Pablo, hoy vamos a ver esto, las bendiciones de ser declarados justos o la justificación que hablamos en doctrina. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Primero vamos a ver, hay paz con Dios en el versículo 1, hay acceso a Dios en el versículo 2, hay certeza o seguridad de parte de Dios, versículo 3 y 4. Ahora Dios vive en nosotros, el versículo 5. Y por último, debemos de entender que al final el Señor es el que nos da a nosotros este tipo de relación, donde este versículo 5 nos va a narrar de que nosotros estamos en una relación ahora conformada por Dios. Esto lo va a hablar del versículo 6 al 11 que vamos a ver, donde Él es ahora una... Él es como le diríamos, en base a lo que hizo Jesús, estamos en la relación correcta y Él nos guarda, Él nos preserva, Él nos tiene ahora como algo muy especial solamente por la obra y misericordia del Señor. Así que esto es lo que vamos a estudiar y estos 11 versículos nos van a ayudar a entender un poco más de la salvación y cómo es que nosotros hoy la tenemos. ¿Okay? Entonces, ya hemos hablado todos estos temas, preservado por Dios, y el bosquejo que hoy vamos a ver es desde el versículo 1 al 2, la alegría de ser declarados justos por la fe, porque ese sería nuestro título, la alegría de ser declarados justos. Versículo 2, ahora el segunda parte del versículo 3 al 5, la alegría de ser declarados justos nos ayuda a enfrentar las pruebas. Versículo 6 al 8, la alegría de ser declarados justos es por entender el gran amor de Dios. Y del 9 al 11, la alegría de ser declarados justos es por tener una nueva relación con Dios. Versículo 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y el texto es muy importante entenderlo. Cuando dice por lo tanto, es de todo lo que estuvo hablando, capítulo 1, 2, 3, 4, ya esto es el momento de comprobar, diríamos, ¿no? ¿Somos inocentes? Sí, vamos a comprobar cómo es que son inocentes aquellos que son culpables. Entonces, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, y esto es la justificación, y hemos hablado de la imputación de los pecados y la justicia obtenida por Dios, por estos que somos justos a los ojos de Dios, y claramente ratifica Pablo, por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Por qué es importante la paz, hermanos? Si no tenemos paz, tenemos enemistad, estamos en guerra o estamos en conflicto, o mejor diríamos, tenemos un problema con Dios. Todo ser humano tiene un problema con Dios y eso se le llama el pecado, por lo tanto está condenado y por tanto está destinado al lago de fuego. Hoy el ser humano es como enemigo delante de Dios. Si hoy muere, no puede ver ni va a estar en la presencia de Dios porque no habita el pecado con la santidad de Dios. Pero Pablo ratifica esto de la paz. Hoy tenemos paz. Y esto nos hace entender que aquel conflicto, aquel problema ha ido y desaparecido, se ha ido de nuestra vida y hoy, gracias a lo que hizo Jesús, pues por la fe, tenemos esa paz con Dios, gracias por lo que hizo nuestro Señor. Y el versículo 2 habla, debido a nuestra fe, sigue hablando de nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Miren, nos hizo entrar en este lugar de privilegio, está hablando de nuestra posición. Y luego dice, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y acá ya hemos visto el tema de la justificación. Acá habla otro tema doctrinal de la glorificación, porque vamos a participar en su gloria, significa que tú y yo vamos a tener un cuerpo diferente.
tú y yo vamos a disfrutar en el momento, en un abrir y cerrar de ojos, si es que estamos vivos o si es que hemos muerto, vamos a tomar este cuerpo material y va a haber un cambio en nuestro ADN, pero no vamos a cambiar de ADN porque la analogía que usa Pablo en Corintios sobre la resurrección, él dice, hay una semilla y de esa semilla vamos a ponerlo en la tierra y la semilla tiene que morir y va a surgir una nueva planta, pero no va a cambiar de planta. Es decir, hay muchas diversas semillas, pero yo planto una semilla de naranja o no sé, una semilla de manzana o una semilla de trigo, no va a brotar de la naranja pepinos, ¿no? Ni de la manzana va a brotar mandarinas, ni de la papa va a brotar, no sé, maíz o choclo. ¿Y por qué no puede brotar? Porque cada uno de ellos tiene su ADN. Hay un cambio en su ADN, muere, pero vuelve a vivir. Y es lo mismo en nosotros. No van a sembrar Efraín en la tierra, lo llevan al cajón y va a salir que, no sé, un Juan, un Moisés, no sé. Es que voy a ser glorificado en este mismo cuerpo. Y Pablo dice, gracias a Dios, gracias a Él, el privilegio que tenemos en nuestra posesión, esperamos con confianza, esperamos, y eso es en el futuro. Entonces, Pablo está hablando de la posición del cristiano versus el estado del cristiano. O sea, yo tengo un estado, tú igual, en Cristo, pero ahí hace algo muy diferente la posición inmerecida. Efesios dice que estamos en una posición, nos ha puesto en lugares celestiales. O sea, ¿por qué? Segunda de Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esa es nuestra posición. Somos nuevas criaturas. Somos ahora regenerados, somos adoptados por el Señor, nos ha puesto en lugares celestiales, somos herederos con el Señor, somos declarados justos e inocentes sin culpa y somos santos delante de Dios. Entonces, esa es nuestra posición inmerecida. Pero el estado puede cambiar, como en Filipenses 2:19 dice Pablo, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme a traer noticias de cómo están. ¿Y qué significa el estado? Que hoy puedo estar vivo, hoy puedo estar muerto, y hoy puedo estar en un lugar o puedo estar en otro lugar. Eso va a variar, va a cambiar, pero nuestra posición no va a cambiar y es una posición inmerecida. ¿E inmerecida por qué? Yo tengo una imagen acá del templo donde en el tiempo de Jesús, esto se lo conocía como el atrio de los gentiles, ustedes lo están viendo. Y ahí está el lugar santo y el lugar santísimo en el templo. Ahí, hasta ahí llegaban los gentiles, y si ustedes pueden ver un muro, ese es el muro que limitaba el acceso a los gentiles. O sea, no podían los gentiles pasar más dentro de lo que era la construcción del templo, pero más dentro, ¿sin quién podía entrar? Las mujeres, a eso se le llamaba el atrio de las mujeres. Hasta ahí llegaban las mujeres, porque ahí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, dentro del lugar santo, que estaba el propiciatorio o la fuente para lavarlo, hacer los sacrificios, y había el lugar santísimo que estaba lleno y enchapado de oro y había una cortina dentro, solo entraba hasta aquí los levitas y los sacerdotes. Y dentro del templo entraba el sumo sacerdote, como ustedes lo ven, una vez al año. Ahí estaba en esa posición. ¿Qué hacían? Hacían el sacrificio de expiación y había una cortina que dividía lo que se llamaba el arca del pacto o el arca de la alianza, que estaba rodeado con querubines y todo era de oro. Pero cuando Cristo vino, esta cortina se rompió de arriba hacia abajo, dándonos el libre acceso a cada uno de nosotros. Y hoy, por la gracia del Señor, nosotros podemos decir, como dice claramente el texto, nosotros, debido a que a nuestra fe, Cristo nos hizo sentar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. O sea, nos hizo entrar en este lugar de privilegio, está hablando a la misma presencia del Señor.
O sea, tú y yo ahora tenemos acceso al lugar santísimo, al lugar que ningún gentil, ni ninguna mujer, ni ningún hombre israelita, ni ningún levita o sacerdote entraba, solo el sumo sacerdote. Y por tener una posición, ahora que somos hijos de Dios, nosotros tenemos acceso a la presencia misma del Señor. El velo ha sido rasgado. Por eso Pablo decía, podemos decirle con toda confianza, Abba Padre. Papito lindo, podemos llevar nosotros nuestras oraciones y presentarlas en el altar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una posición correcta y esa posición es mejor que del sumo sacerdote, en la cual tenemos acceso hacia el lugar santísimo. Obviamente que estoy hablando en esta metáfora, pero recordemos, Él nos ha puesto en esa relación por nuestra fe, porque hemos creído. Ahora, el versículo 3 al 5 habla de la alegría de ser declarados justos, que nos ayuda a enfrentar las pruebas. Mire, ahora el versículo 3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. ¿Por qué nos alegraríamos de las pruebas y las dificultades? Sí, las dificultades básicamente nos hacen derramar lágrimas o nos hacen entrar en desesperación, en ansiedad, depresión, frustración, porque Pablo dice claramente que nos ayudan a desarrollar algo que debe de tener cada cristiano, la resistencia, en otros dice la perseverancia. La perseverancia debe de ser estimulada en base justamente a las pruebas y las dificultades. Es como un niño, por ejemplo, hoy muchos niños, o básicamente que ya son adolescentes o jóvenes, la tasa de suicidios ha aumentado, y creo que Chile es una de las mayores tasas de suicidio a nivel sudamericano. ¿Y qué más? En Estados Unidos, o sea, en los lugares donde hay más dinero, en los lugares donde hay mejores casas, la tasa de suicidios son más altos. ¿Y por qué? Porque no tienen esa resistencia, o se le llama la resiliencia, o sea, la capacidad de soportar las dificultades, las pruebas que se puede presentar en la vida, y no saben cómo sobreponerse, y la única forma de escaparse es decir, me quito la vida. Y Pablo dice, tú tienes que entender esto, que estas pruebas y dificultades tienen un propósito, como al niño que tú le digas, ¿sabes qué? Tú vas a almorzar, sí, porque quiero que estés bien fuerte y desarrolles bien tu cuerpo, tus músculos, y después de eso te doy helado. Pero el niño dice, yo quiero helado, helado, helado. El niño grita y ahora dice, qué malos son ustedes. Pero ese momento de resistencia, ¿no? De perseverancia, de resiliencia, de frustración, de desánimo, de lágrimas, hacen que se le forme el carácter que va a decir, y esto es resistencia, porque perseverar es muy importante en la vida del cristiano. Si bien es santo, si bien es algo, solo los salvos perseveran, y perseveran porque somos salvos, y es una ratificación de mi salvación que yo pueda perseverar, porque hay muchos que comenzaron la vida cristiana y hoy no están. Claramente, la parábola de los 4 terrenos, Jesús dijo, hay muchos que reciben la palabra con alegría, pero viene la prueba o viene el desánimo y, sabes, no permanecen, porque solo persevera aquel que es salvo. No perseveramos para llegar a ser salvos, sino perseveramos porque somos salvos, o mejor dicho, sí, resistimos porque somos salvos a pesar de la prueba, porque claramente también la Biblia nos dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Resiste. Las pruebas y las dificultades no son nuestros enemigos, son nuestros amigos para sacar lo mejor de nosotros. Pero lo que sacan lo peor del cristiano, ¿sabes qué es? Las tentaciones. Hay esa gran diferencia. Si lo ponemos así, prueba es lo que yo no he provocado, que viene de forma externa. Una pérdida de trabajo, una enfermedad, dificultades en el hogar, no lo he provocado, pero me afecta o por mi fe. Pero la tentación es aquello que sale dentro de mí. Y cuando yo cedo a la tentación, saca lo peor de mí. Pero yo debo resistir a la tentación, y es por esto que las pruebas
me ayudan a manejar este cuerpo, este ser que todavía se ha acostumbrado a pecar. Las pruebas sacan lo mejor del cristiano, mientras que las tentaciones sacan lo peor del cristiano, porque nos hace ver que somos débiles y frágiles. Y entonces cuando desarrollamos resistencia, como también nos dice Santiago 1:3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Santiago también nos habla de esto. Así que el sufrimiento, hermanos, es la norma en la vida cristiana, especialmente en los primeros iglesias y cristianos. Esa era la norma y es la norma. La excepción es la ausencia de problemas, ¿no? Podríamos decir, si no hay problemas por tu fe, quizás no estás siendo real y sincero en tu fe. Si no hay problemas por tu cristianismo, en tu vecindario, en tu hogar, sabes que de repente no estás mostrando tu cristianismo real. Porque, hermanos, sabemos que en el futuro vamos a triunfar, nuestra vida va a ser glorificada, pero por ahora tenemos que luchar. Versículo 4. Una vez que la resistencia, la perseverancia, la resiliencia desarrollará, ¿sabes qué? Firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Cómo es que la firmeza, la resistencia desarrollará carácter? Porque sabes que el carácter es poder soportar. Es el poder tener tranquilidad en medio de las situaciones difíciles. Porque algunos dicen, es que esa persona tiene su carácter, mi esposa tiene su carácter, mi hija tiene su carácter. Y a veces lo hablan de forma, diríamos a veces como decir, wow, esa persona es gritona o es terca o te ofende o levanta la voz. Y eso es carácter. Eso no es carácter, eso es debilidad de carácter. Porque el que tiene carácter se controla, se contiene, supera los problemas, sale adelante, porque primeramente ha sido desarrollada la resistencia en la vida del cristiano, y es igual en el cristiano. El que tiene carácter es aquel que refleja a Jesucristo en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones difíciles, porque en la iglesia, hermanos, es muy fácil ser un cristiano. El asunto es en tu trabajo, el asunto es cómo tratas tú a tu esposa, el asunto es cómo tratas tú a tus hermanos. Eso es carácter. Y eso se desarrolla con las pruebas y dificultades. El otro, que tú dices, ese cristiano tiene su carácter, ¿por qué? Porque es gritón o no sé, ¿no? Te pone la cara seria. Ese cristiano no ha desarrollado carácter. Ese cristiano es un cristiano carnal, tal como lo dice la Biblia. Ahora, y esa esperanza, dice el versículo 5, no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, ya que la resistencia o la perseverancia ha desarrollado carácter, ese carácter nos da pues esperanzas. Esperanza, hermanos. Esperando, sabiendo que Dios nos ama con ternura porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y cuando Pablo usa esta palabra amor o nos ama, está hablando del ágape. Esta palabra que nosotros la tenemos que conocer muy bien. El ágape es el amor incondicional. El ágape no diferencia, no importa, diríamos, a quién amar. Ama de forma incondicional a todos. Y no es que si le cae bien o lo cae mal, ama a todo. Y esta palabra no vino hasta después de la ascensión de Jesús o la cruz de Cristo, básicamente. Y es curioso cuando Pedro está enfrentando a Jesús después de la resurrección y Jesús lo encuentra, le hace un desayuno, Jesús lo lleva a un lado a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Jesús usa esta palabra, el ágape. Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro usa la palabra, yo sí te estimo, te fileo. Acá diríamos, ¿no? En el español, amar, querer, estimar, no sé, son diferentes. Y Pedro le dice, sí te estimo. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me agapeas? Pedro le dice, ¿sabes qué? Yo te fileo, te estimo. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me fileas? Y ahí dices, pero si tú lo sabes todo, Señor, lo sabes todo. Es que no entendía Pedro el ágape. Y la única forma de que nosotros podamos entender el agapeo o el ágape
es a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo fue derramado en Hechos, el capítulo 2. Y este Pedro que decía, sí te fileo, ahora dijo, te agapeo. Señor, hasta la muerte, te amo de forma incondicional. Venga el sufrimiento, vengan las pruebas, vengan las dificultades. Yo te voy a amar, pase lo que pase. Ese tipo de amor nos da la esperanza, pero para que haya esperanza en las promesas del Señor, necesitamos tener carácter, ese carácter que refleja a Cristo, pero para que haya carácter tiene que haber resistencia, esa perseverancia, pero para que exista esa resistencia tiene que haber pruebas y dificultades. En otras palabras, hermanos, tú le estás pidiendo, yo quiero ser como tú, Señor, le estás pidiendo pruebas. Señor, dame paciencia, le estás pidiendo pruebas. Porque esto va a fortalecer tu carácter y ese carácter realmente va a desarrollarse a través de todo ese proceso que estamos hablando como cristianos. Hermanos, la esperanza crece a medida que entendemos todo lo que Dios tiene en mente para nosotros en el futuro. Pablo dice que entendamos esto. Ahora, el 6 al 8, la alegría de ser declarados justos es por entender el gran amor de Dios. 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Es increíble, esta versión, la NTV, mira, éramos incapaces, ningún ser humano es capaz de salvarse, pero Cristo vino en el momento preciso y tú y yo somos pecadores, Él murió por nosotros. ¿Y qué significa que Cristo vino en el momento preciso? Mira, esto pudiera referirse históricamente a la paz que existía en el Imperio Romano que permitía viajar libremente, y había un dicho popular, todos los caminos conducen a Roma, y literalmente era así, todos los caminos conducían a Roma y había este libre acceso. Históricamente, número 2, el lenguaje griego que permitía esa comunicación transcultural en todo el imperio, se hablaba griego, pero también se hablaba en los judíos el arameo popular y el hebreo en sus reuniones, pero todos los otros idiomas o dialectos se hablaban, pero el griego era como el inglés, no sé, ¿no? Hoy día podríamos decir. Número 3, también lo otro que era el declive de la influencia de esos dioses griegos y romanos que eran odiosos, enojones, no sé, ¿no? Exigían sacrificios hasta humanos, ahora producían una expectativa y hambre mundial en el área espiritual, sobre todo cuando llegaba un Dios de amor. Marcos 1.15, Gálatas 4.4, Efesios 1.10 y Tito 1.13 pueden ver cómo es esto. Pero más importante, ahora que hemos visto de forma histórica, teológicamente, la encarnación fue un evento divinamente planeado. Lucas 22 nos habla que fue un plan de Dios, Hechos 2.23, Hechos 3.18, Hechos 4.28 y Efesios 1.11 nos dice claramente, por ejemplo, vamos a leer Hechos 2.23. Dice el texto, Pedro mismo dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. O sea, lo que iba a ser traicionado estaba ya predeterminado, sí. Y dice Pedro, con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. O sea, Jesús vino en el momento correcto, históricamente y teológicamente, porque era el momento en el cual estaba determinado en el plan soberano de Dios. Además, puedes leer Efesios, claramente nos dice esto. Pero algunas personas dicen, entonces eso significa que Pilatos o Judas son simplemente instrumentos dentro del plan y no tienen culpa. No, no es verdad. Si bien es cierto, estaba determinado, eso no exime a la culpa y la responsabilidad de todo ser humano en base a la revelación, tanto general y especial que cada uno de ellos tenía. O sea, yo puedo mirar, es como decir, Dios creó al hombre con la posibilidad de desobedecer y el hombre escogió desobedecer.
pero el que desobedezca no lo hace a Dios culpable de su desobediencia, sino que cada ser humano es responsable de las buenas decisiones o las malas decisiones que va a tomar, y en base a esas malas decisiones ellos serán juzgados. Pero lo que significa aquí es que el plan determinado de Dios para salvarte a ti y a mí, que somos pecadores, se cumplió en el momento correcto. Y Pablo lo aclara y lo ratifica. Dios tenía un plan para ti y para mí. ¿Y qué pasó? Mira, el versículo 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, ¿no? Ahí si encuentras a alguien. Y el versículo 8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por Juan Carlos, por Moisés, no sé, ¿no? Por Javier, por Giancarlo, por Saúl, cuando todavía era pecador. O el texto dice, por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Por eso es que debemos darle gracias al Señor, hermanos. Éramos lo peor. Le damos la espalda, maldecíamos, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos eran de lo peor. Y Jesús no dijo, yo voy a morir por el mejor, sino voy a morir por el peor. ¿Y quién es el peor? Al que están viendo hoy. He sido un pecador de lo peor, y Cristo murió por mí, y esto me debe dar gratitud. Esto me debe decir, Señor, gracias cada día por lo que has hecho por mí. ¿Cómo puedo ser yo limpio? ¿Cómo puedo ser declarado justo si he transgredido tu ley? Y a veces aún sabiendo tus mandamientos. Pero ese es el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, hermanos. Lo maravilloso del amor de Dios es que me amó cuando era una persona terrible y pecadora. Y si en algún día, hermano, tú piensas que no te ama o que ha dejado de amarte por algún pecado, recuerda, nunca debemos de dudar del amor de Dios, porque si te amó cuando eras lo peor, imagínate si has fallado hoy o esta semana. Dios te sigue amando. Del 9 al 11 y terminamos. Entonces, esta es la alegría de ser declarados justos, es por tener una nueva relación con Dios. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, dice el texto, Él nos salvará de la condenación de Dios. Miren, hemos sido justos por la sangre de Cristo y nos va a salvar de esa condenación. Esto está hablando del sacrificio de expiación del Antiguo Testamento, Levíticos 17 que hemos leído, y que hizo una vez para siempre la ofrenda de purificación que se hacía con la sangre de un animal inocente. Pero ¿cómo fue la sangre de Cristo? Miren, la sangre de Cristo era sangre inocente, ratificado por Judas, Pilato y su mujer. Mateo 27:4, Mateo 27:19 y 24 pueden leer. Número 2, la sangre era derramada en sacrificio, Mateo 26:28. Era sangre preciosa, como le dice Primera de Pedro 1:18-19. Era sangre que limpia o limpiaba, Primero de Juan 1:9, que limpia todo pecado. Y era sangre también que condena, Mateo 27:25, porque se acuerdan que les dijo a sus fariseos, la sangre será sobre la cabeza de ellos. Y cuando el texto dice que Él nos salvará de la condenación de Dios, si el Dios envió a Jesús, su Hijo, para morir en la cruz, Él mismo también juzgará. Él nos quiere salvar de la condenación, pero rechazarlo va a hacer que tú participes de la condenación eterna. Esto es, hermanos, lo que estamos viendo, la doctrina de esta salvación. Y cuando el Nuevo Testamento habla acerca de la salvación, y estamos viendo acá, quiero animarte a ver estos tiempos verbales de la salvación. En el término aoristo, la salvación es una acción finalizada o completada. Y esto lo dice Hechos 15:11, es decir, yo ya soy salvo, Romanos 8:24, y me da la seguridad de mi salvación, 2 de Timoteo 1:9 y Tito 3:5. Y también lo habla en el término perfecto, que es una acción iniciada en el pasado, pero aún en desarrollo. Y Efesios 2:5 y Efesios 2:8 nos habla de este tiempo verbal.
pero también es una acción en el presente. ¿Qué significa? Una acción constante, es decir, como ese presente progresivo. 1 Corintios 1:18, 1 Corintios 15:2 y 2 Corintios 2:15, pero también es un tiempo verbal que habla sobre el futuro como una acción, o sea, eventos por venir o ciertos tipos de evento que habla de la glorificación. Efesios o Romanos 5:8 que estamos viendo y Romanos 5:10 que habla de que ya, pero en el futuro vamos a tener la gloria, en el futuro. Ahora, 1 Corintios 3:15, Filipenses 1:28 y 1 de Tesalonicenses 5:8-9 y Hebreos 1:14 y Hebreos 9:28 nos hablan de esto. Claramente, por la sangre del Señor ya hemos sido libres de la condenación en esos 4 términos verbales, y yo lo llamaría de una forma simple que les he enseñado. El ya, soy salvo, pero todavía. El ya, pero todavía. ¿Ya soy salvo? Sí. ¿Pero estoy siendo salvo progresivamente? Sí. Y en el futuro voy a recibir mi cuerpo glorificado. Ahí se completa mi salvación, pero yo ya tengo, pero todavía hay mucho camino por recorrer en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes, pero es algo que nosotros necesitamos entender respecto a la salvación que hoy nos está enseñando. Miren, el versículo 10, pues, está hablando del futuro. Como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad, ¿qué dice? Seremos salvos. No que era salvo, acá está hablando del futuro. Seremos salvos por la vida de su Hijo. Por eso les digo, presente, aoristo, presente, perfecto, presente y en el futuro. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Hermanos, la salvación y el perdón está fundado ¿en qué? En el amor de Dios, la obra de Cristo, el llamado del Espíritu Santo y la respuesta de fe y arrepentimiento de la persona. Miren, la salvación está fundado y el perdón, amor de Dios, la obra de Cristo, el llamado del Espíritu Santo, este llamado eficaz, pero también la respuesta de fe y arrepentimiento de la persona. Téngalo muy, muy presente esto, porque claramente nosotros podemos entender que la salvación es un acto de Dios. Sí, Él lo hizo, no estableció una relación correcta, pero también tengo que responder en fe, tengo que responder en arrepentimiento y tengo que entender que hay algo muy interesante. La seguridad de la salvación está basada en el carácter del Dios Trino, como hemos visto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no en la actuación humana, pero tienes que entender que la paradoja de la salvación, que es un conflicto para muchos, consiste en que la actuación humana después de la salvación es la evidencia de la salvación gratuitamente recibida. Claramente Pablo está diciendo, ¿no? Sí, ya seremos salvos. O sea, tú también tienes que tener resistencia. Tú también tienes que enfrentar las pruebas, las dificultades con resistencia para que haya esa firmeza en tu carácter. La salvación no es un producto que se obtiene como ir a la tienda o al supermercado y compro y lo tengo y ahí se quedó. No, tengo que hacer que el carácter sea desarrollado en mí, que la resistencia, que la esperanza, que las cosas que van a venir, sigamos. Por eso les digo, es el ya, pero todavía. Y esa es la paradoja que encontramos. 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Así que sí estamos en una posición correcta, sí estamos con la salvación y alegrémonos porque estamos en esta relación correcta y gracias al Señor Jesucristo. Motivos para alegrarnos, como dice el texto, podemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque tienes que entender y nunca te olvides que Dios es santo y no se asocia con el pecado. Y que todos los seres humanos son pecadores y por lo tanto están separados de Dios. Y que cada pecado merece castigo. Y en lugar de castigarnos con la muerte merecida, Cristo cargó nuestros pecados y pagó el castigo muriendo en la cruz.
murió en una cruz por ti y por mí, y gracias a Él estamos en una relación correcta con el Padre. Conclusiones, hermanos. Primero, hoy tenemos acceso al lugar santísimo por medio de Jesús, porque el velo ha sido roto para libre acceso a la presencia de Dios. Número 2, las pruebas y el sufrimiento sacan lo mejor del cristiano, mientras las tentaciones sacan lo peor del cristiano. Número 3, Jesús vino y murió según el plan de Dios. Y número 4, hoy estamos en la relación correcta con Dios gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más, por lo que hiciste por mí y por mis hermanos en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos amas y cada día, Señor, ayúdanos a recordar que nuestra salvación es una obra completamente tuya, que es gracia, es gratis, pero a ti te costó todo, que hubo un costo y tú lo pagaste. Pero por eso ayúdanos a vivir de una forma digna al llamado que nos has hecho, a vivir, a esforzarnos, a enfrentar el sufrimiento o las pruebas para que se desarrolle resistencia, perseverancia en nuestro ser, para que tu carácter, el carácter de Cristo, sea formado en nosotros y que nunca perdamos la esperanza de volver a vernos un día, Señor, o de vernos un día por fin. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén.